escucha. Estaba recién poniendo ahí que no escuchaba. Ya. Ya chicos, vamos a partir con la clase. La idea es que la clase tenga una duración de 1 hora y media, como les dije, pero vamos a tener un corte. Ya a los 40 minutos vamos a cortar unos 10-15 minutos y después retomamos. Ya. Obviamente las clases tienen un tiempo, pero si logramos avanzar rápido y terminamos y todos comprenden, se terminan antes ya. No va a haber problema con eso. Entonces vamos a partir los contenidos de esta clase. Básicamente vamos a volver a hacer la introducción del curso, porque yo creo que ya todo se nos olvidó un poquito. Además, vamos a hablar de los desafíos y las oportunidades que tienen las empresas de menor tamaño, pero en esta clase en específico los vamos a hablar a nivel general de las organizaciones, ya, como empresa en general, no solo las pymes. Y vamos a tratar de llegar a un poco a la introducción del tema de lo que son las habilidades de los emprendedores, en este caso los gerentes de pequeñas empresas, ¿ya? Lo primero, chiquillos, para las clases, para que sea todo más funcional, importante la puntualidad, ¿ya? Yo igual siempre los voy a ir dejando entrar porque entiendo que de repente se les puede quedar pegado al internet y cosas así, pero importante conectarse a la hora, ¿ya? El compromiso por parte de todos de que para que esto sea entretenido y no tengamos clases de 5 participantes, sino que seamos hartos y podamos hacer una clase entre todos, no que yo esté hablando todo el rato. Entonces es importante que todos, ¿cierto?, nos conectemos a la hora y estemos comprometidos con la materia y que vamos a participar. Y el trabajo en equipo, chiquillo, y la responsabilidad y el respeto entre ustedes mismos, ¿ya? O sea, estamos viviendo tiempos que son bastante complicados y extraños para todos. Mientras más nos ayudemos entre todos, mejor, ¿ya? No seamos egoístas con las preguntas. De repente si un compañero les pregunta algo, tratemos de apoyarnos entre todos, ¿ya? ¿Alguien quiere decir algo hasta ahí o tiene alguna pregunta? No. Ya, estamos claros. Lo que yo voy a hacer, porque evidentemente es más fácil, terminando esta reunión les voy a hacer un grupo de WhatsApp de emprendimiento con los números que ustedes me enviaron. Supongo que todos los números que me dejaron ahí son los suyos, ¿ya? De todas maneras, si alguno no aparece en el grupo, ahí vamos a ir viendo. Y de ahí se va a entregar la información de los links y otras para que sea un poco más efectivo, ¿ya? El correo igual se va a seguir manteniendo, enviando por correo, pero a la vez vamos a enviar la información por el WhatsApp, ¿ya? Porque así si alguien me pregunta algo, después alguien lo va a poder ir viendo. Chicos, el WhatsApp es solo para preguntas y links, ¿ya? Yo entiendo que ustedes tienen sus grupos personales y ahí pueden, ¿cierto?, desear y hacer sus cosas, pero la idea es que no se pierda la información importante en el grupo, ¿ya? ¿Están de acuerdo con el grupo de WhatsApp o no? Sí. Ya. Sigamos. Bueno, en este primer bloque vamos a hablar de los desafíos y las oportunidades que tienen las organizaciones, ¿ya? Acuérdense que aquí estoy hablando de la organización como concepto de empresa, ¿ya? ¿Qué desafíos creen ustedes que pueden tener una empresa o una organización? Hay una opción ahí de levantar la manito, pueden responder por el chat. ¿Cuáles son los desafíos que podríase presentarse o tener una organización o una empresa? ¿Alguien se le ocurre? ¿O qué es un desafío? Partamos de ahí. Nosotros en la vida tenemos desafíos, ¿cierto? ¿Qué desafíos tiene usted en la vida? Tan tímidos los niños. Es muy temprano. Ya van a tener que ir a hacerse un café mejor, ¿o no? Para que se despierten. Ya, sigamos entonces. Se avanzó la página. Se me quedó pegado, pero un poquito. Ahí. Ya, uno de los desafíos que se enfrentan las empresas hoy en día, ¿cierto?, es el cambio de los entornos. Los entornos cambian muy rápido. Nosotros cuando comenzamos las clases o el año pasado, se acordará de que nosotros hablábamos que la empresa estaba en dos entornos, en el macro y el microentorno. De eso se deben acordar, yo creo. Les decía que el macroentorno es una variable externa. Madonna. Voy a silenciar los micrófonos porque hay gente ahí que se escucha el ruido de fondo. Ya, el macroentorno se relaciona con todo el entorno externo. Era esta variable que yo no la podía controlar.
¿Se acuerdan de eso? ¿Yo puedo controlar el macroentorno? ¿Puedo controlar el clima? No. ¿Puedo controlar el cambio de las leyes? No. Por ende, yo debo saber adaptarme a estos cambios. Por eso, como dice ahí, acepta y transforma los desafíos en oportunidades, ¿ya? Por ejemplo, la pandemia, en este caso, sería un desafío o una amenaza. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Podemos hacer algo contra esto? ¿Podemos decir no, lo cambiamos de un día para otro? No, ¿ya? Hay que saber cómo, ¿cierto?, afrontarlo. Entonces, para poder profundizar un poco más en esto, vamos a hacer memoria, ¿ya? Yo les decía que para que una organización o una empresa existiera, tenía que tener 3 cosas fundamentales, y sin eso no podía existir, ¿ya? ¿Alguien se acuerda cuáles eran esas cosas? Están escritos ahí. ¿Alguien se acuerda cuáles eran las cosas con las que una empresa, si no los tenía, no podía existir? Las personas, profe, las personas. Las personas, muy bien. ¿Una empresa puede existir sin personas? No puede. Es muy importante, como decir, que las personas, ¿cierto?, sean capaces de comunicarse entre sí, ¿cierto? No se va a contar una empresa en donde todos hablen idiomas diferentes, ¿ya? Eso es lo primero. Una empresa no puede existir si no tiene personas. Segundo, una empresa no puede existir si no tiene una estructura o no está organizada, ¿ya? ¿Se acuerdan cuál era una forma de estructurar una organización? ¿Cómo? ¿Cómo yo podía poner estructura a una organización o una empresa? ¿O qué es la estructura dentro de una empresa? Por ejemplo, ustedes hacían organigramas, ¿se acuerdan? Sí. Lo ordenaban por jerarquía. Yo les decía que el que estaba arriba era el que mandaba más, después venía otro, y así. Entonces, una empresa sin estructura ¿puede funcionar? Difícilmente, porque todos harían lo que quisieran, ¿cierto? Entonces, primero, la empresa debe tener personas. Segundo, debe tener una estructura, ¿ya? Y la estructura, ¿cómo la hago yo? A través, por ejemplo, de un organigrama o del diseño de manuales administrativos, con normas, con políticas de la empresa, de cómo debe funcionar, cuáles son los procedimientos que debo tener para que la empresa funcione, ¿ya? Básicamente eso. ¿Se acordaban algo de eso o no? Parece que no. Ya, y lo último, y ya lo más principal, es que toda organización, para que exista, debe tener un objetivo, alcanzar en común, ¿ya? Entonces repitamos, una empresa no puede existir si no tiene personas, si no tiene estructura y si no tiene un objetivo en común. Ahora yo les pregunto, y tienen que acordarse de esto, por favor, si no me voy a matar. ¿Cuál es el objetivo en común que tiene una empresa a corto plazo? La misión. La misión, sí, ya, algo aprendieron. La misión. Muy bien, Nicolás. ¿Y cuál es el objetivo que la empresa tiene en común a largo plazo? La visión. La visión, sí. Buena, Se acordaron, buena cucho. Ya, se acordaron. Ahí estamos bien. Algo, Bobby, algo. Entonces, el objetivo que tiene la empresa a corto plazo se llama misión, que es lo que yo quiero hacer ahora, o mi promesa que yo tengo actualmente. Y luego yo tengo la visión, que es el objetivo a largo plazo, lo que yo quiero llegar a ser. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Consultitas? ¿No? Sigamos. Ya. ¿Qué fue eso? Ya. Aquí tenemos Una regla, porfa. un cuadrito que dice las organizaciones, bueno, el resumen de lo anterior, ¿qué son? ¿Qué tienen y qué hacen? ¿Ya? Tienen personas, están organizadas y tienen personas que se desempeñan en alguna actividad, ¿ya? ¿Qué es lo importante de este cuadro? ¿Ya? Que las personas dentro de la empresa que trabajan para mí y la empresa busca algo de ellos, ¿ya? La empresa necesita que las personas tengan una relación de cierta reciprocidad, que sea igual para todos. Por ejemplo, las personas que aportan a la empresa trabajo, esfuerzo,
conocimientos, aportan tiempo, etcétera. Y las organizaciones, ¿qué aportan a las personas? ¿Cierto? Un salario, capacitación, aprendizaje, oportunidades de desarrollo, etcétera, ¿ya? Entonces, no solamente basta con yo decir, necesito personas dentro de una empresa, no, sino que esta relación entre las personas y la organización sea recíproca, ¿ya? Las personas buscan algo de la empresa y la empresa algo de las personas. Y aquí yo una vez le expliqué un ejemplo, porque todos dicen, ya, las empresas están para satisfacer necesidades de los clientes. Pero ¿de qué manera? Nosotros día a día convivimos con cientos y cientos de necesidades y de organizaciones, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo me levanto, ¿cierto? Prendo la luz. La luz, ¿quién me la da? Enel. ¿Enel es una organización? Sí. Yo después voy al baño, me baño, ¿cierto? Y tengo champú, jabón, hay confort, etc. Y todos son de marcas diferentes. O sea, nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, convivimos y nos relacionamos constantemente con organizaciones. ¿Es así o no? Sí. ¿Cierto? Entonces, es importante que haya una relación donde ambos obtengan beneficios, ¿ya? Dentro de una organización existen dos tipos de personas que los conocemos como clientes. Tenemos el cliente interno y el cliente externo. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Cuál era el cliente interno? Ese no era el empleado de la empresa, ¿no? Claro, el empleado, el que trabaja, ¿cierto? Ahí El cliente, está. muy bien. Cliente interno, ¿cierto? El trabajador, el que trabaja, como se dice, ¿cierto? Como dijo Luan, el empleado. Ya ese es mi cliente interno. ¿Y el cliente externo cuál es? ¿Cómo que el lugar lo dije yo? ¿Quién lo dijo? Yo, Fabián. El Daniel. Fabián, que a mí me ¿Al parece. Fabián? No importa. Hola, Fabián. Sí, Está bien. Que hablan igual, ya no importa. El Fabián dijo, ¿cierto? El cliente interno. Ahora el cliente externo. ¿Quién es? El de afuera, güey. La que le compra. comprador. El que compra, ¿cierto? O el consumidor. Y a ambos clientes yo debo satisfacer, tanto a mi cliente interno como a mi cliente externo. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? No. Ya. Hasta ahí yo creo que se acordaron. Todas las organizaciones o todas las empresas tienen un ciclo de vida o etapas cuando tienen cierto cuando existe, cuando nace una empresa hasta que se quiebra o termina o etcétera, ¿ya? Toda empresa parte con un nacimiento, que básicamente es una estructura simple donde recién estamos recién estamos iniciando este negocio, en donde tal vez todo es como casi al momento, no hay una planificación previa ni nada. Después las empresas, ¿cierto?, tienen una formalización incipiente, que es un periodo ya de infancia cuando ya nosotros logramos tener una estabilidad, ¿cierto?, y buscamos formalizar la empresa. ¿Se acuerdan cómo se formaliza una empresa? Con los papeles de. Con esa. Ay, Madonna. Sí, habían varios papeles, ¿cierto?, que teníamos que hacer. Entre ellos, por ejemplo, teníamos la escritura pública, el inicio de actividades, hacer boletas, facturas, ¿cierto? Muchas empresas parten, ¿cierto?, sin ese tipo de documentación, solamente tienen un negocio que es micro, ¿cierto? Y no tienen boleta ni nada, pero parten, pero una vez que se estabilizan, empiezan a formalizarse poco a poco, ¿ya? Entonces muchas veces partimos con una iniciación en una sociedad o solamente somos personas individuales, etcétera. Una vez después, las organizaciones pasan a su juventud, donde ya empiezan a ver un poco más claro su horizonte y tener una especialización de lo que están haciendo, de sus servicios o productos, ¿ya? Y en esta parte recién comenzamos lo que es una planificación un poquito más estratégica, en donde entendemos que tenemos una misión, una visión, tenemos objetivos, indicadores, etc. Y luego tenemos una empresa que ya está en su periodo de madurez, cuando ya alcanza su más alto grado y ya tiene casi una ventaja competitiva dentro del mercado. La madurez, por lo general, es la etapa más larga, ¿ya? Y es donde nosotros vamos tomando diferentes decisiones para que ésta se mantenga, si no, se puede ir a declive.
¿Alguien podría darme algún ejemplo de alguna de estas etapas? Cualquiera, no sé, una empresa que esté en nacimiento, en juventud, en madurez. Como La empresa de nacimiento serían, por decirlo así, las pymes. Ya, pero algún nombre. ¿Alguien dar un ejemplo con nombres de alguna marca? Por ejemplo, en madurez, hay varias. A ver, ¿quién piensa una marca que esté en madurez? Coca-Cola. Coca-Cola, por ejemplo. esa está lista ya. Madurez podría ser. Por eso está bien Coca-Cola, porque es una empresa que ya se mantiene estable en el mercado. ¿Cuál más? ¿Qué podía ser, profe? ¿Cuál? Nike. Nike también. Ya, esas son empresas, la mayoría, ¿cierto? Ya son corporaciones, son grandes. Veamos una empresa que sea relativamente nuevita y que esté, por ejemplo, en infancia o en juventud. ¿Alguien conoce alguna empresa nueva o que esté recién saliendo al mercado? WOM. Ya, pero WOM yo creo que ya alcanzó su madurez, ¿no? Sí. Yo creo que WOM ya está listo. Pero ahora, ¿quién va a querer hacer? ¿Por qué? ¿Qué pasa con WOM? ¿Cómo le tenéis mala, WOM? Ya, por ejemplo, estas empresas Didi o Bit son empresas maduras. ¿Alguno ubica Didi? Yo creo que Didi aún no. No, cierto, no, porque están ahí, como que quieren, pero no. En cambio, si yo le digo Pero Cabify Bit, o Uber, yo creo que sí. ¿Bit ya se posicionó más? Sí, yo creo que sí. Ya. Bueno, lo importante es que ustedes sepan clasificar, ¿cierto? En qué etapa está cada organización. Nosotros en el emprendimiento, obviamente, vamos a ver la parte desde el nacimiento hasta la juventud, porque son pequeñas empresas, ¿ya? Porque la parte de madurez nosotros no vamos a alcanzar a llegar en lo que es en esta asignatura, porque nosotros estamos buscando las estrategias para implementar una nueva marca o un nuevo producto en el mercado. Ya. Sigamos. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? No. ¿Consulta? ¿No? Estamos bien. Vamos. Ya. Aquí vamos a hacer un poco de memoria a ver si alguien se acuerda que sobre todo los de administración deberían acordarse. Nosotros recién dijimos que todas las empresas deberían tener personas y aparte deberían estar organizadas. Según la historia de la administración, ¿se acuerdan que habían diferentes enfoques y teorías? Sí. Sí. Pero se dividían principalmente en 3 etapas, ¿ya? La primera etapa se relacionaba con la estructura organizacional y el exceso de burocracia, ¿ya? Mucho papeleo, mucha jerarquía o mando así, autoritario. Aquí básicamente la primera etapa se ve en la época de la revolución industrial, cuando el trabajador siempre era explotado, lo único que importaba era producir. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Ya, veamos la revolución industrial. ¿Cuáles fueron las mayores problemáticas que hubo en la revolución industrial? Con los trabajadores. Los derechos de los trabajadores, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Se pagaban horas extra? No. ¿Habían sueldo acorde al mercado? ¿Le pagaban una miseria a los trabajadores? ¿Los jefes eran buenos? ¿Veían a las personas como casi como un objeto? No había respeto para nada. A ellos lo único que les interesaba es que trabajara y me produjera dinero y fuera totalmente proactivo. Pero ¿a costa de qué? De malos tratos, de leyes que no favorecían a los trabajadores, de exceso de papeleo, burocracia, que al final lo único que lograba era generar más trabajo en exceso. Y esto generó, ¿qué cosa en las personas? ¿Se acuerdan qué pasó en la revolución industrial con los trabajadores? Ellos se manifestaron, o se quedaron así nomás. Manifestación. Empezaron a manifestarse y empezó a molestar la situación. Entonces, aquí hay que ser bien sincero. O sea, si cambió el enfoque de administración fue porque hubo un conflicto ahí. Si no hubiese seguido siendo igual. Hubo un conflicto y dijeron, no, nosotros nos vamos a seguir
trabajando bajo este tipo de estructura, ¿ya? Y después nace la segunda etapa, que se relaciona un poco más con las personas, y ahí es cuando entran los psicólogos, ¿ya? Muchos psicólogos empezaron a hacer sus teorías o sus hipótesis de que una buena forma de aumentar la productividad dentro de una empresa se relacionaba directamente con tener mejores relaciones humanas con los trabajadores, ¿ya? Y ellos estudiaban el comportamiento organizacional. Y ahí nace la teorías que se relacionan con la motivación, ¿ya? En la etapa anterior decíamos que no había motivación, la gente trabajaba solamente por un beneficio económico. En la etapa de las personas empezaron a analizar que los trabajadores se producían más mientras más motivados estuvieran. ¿Se entiende la diferencia? ¿O no? ¿Sí? ¿No? ¿Voy a echar? Sí, ya. Entonces, la primera etapa, estructura, y yo buscaba un beneficio económico a través de un exceso de producir, a costa de nada, porque no me importaba nada. No me importaba la persona, no me importaba nada. En cambio, en la etapa 2, yo me di cuenta que si yo mantenía motivado a un trabajador, me iba a producir más y iba a tener un mejor productividad, ¿ya? A través de la motivación. Y ahí nacen diferentes teorías de la motivación. Y luego, las organizaciones tienen una tercera etapa que se relaciona con el entorno y la teoría de los sistemas, ¿ya? Y ahí le explicaba, ¿se acuerda cuando les mostré el ejemplo del sistema digestivo y el sistema respiratorio, etcétera? ¿Por qué las empresas son como un sistema? ¿Alguien me podría decir? Porque está todo conectado, pues si falla una parte, falla todo. Exacto. Inteligente el Fabián, weón. Exacto, Fabián. Entonces, cuando yo hablo de una organización como un sistema, como muy bien dijo Fabián, significa que todo está conectado. Y si falla uno, fallamos todos, ¿ya? Por eso es importante... dame un segundo que hay gente tratando de entrar. Y ya. El Martín y la Vale, creo. Ahí están. Sí, ya. Entonces, sigamos. Al estar todo conectado, efectivamente tengo que entender que tenemos un objetivo en común. Y aquí nace el concepto de análisis de macroentorno y microentorno. Y por ahí, cuando me acuerdo que Nicolás hizo su obra con los chiquillos, partía diciendo que antes el enfoque era solamente en el macroentorno, ¿se acuerdan? En las dos etapas, en la primera etapa se relacionaba todo con el macroentorno, con lo externo. Y en las últimas dos etapas también se empezó a estudiar el microentorno, o sea, el entorno cercano, el de la empresa, ¿ya? ¿Dudas hasta ahí? Supongo que no. Ya. Recordemos entonces cuál era el macro y cuál era el microentorno. Ya. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre el macro y el microentorno? ¿Por el chat tampoco? Que el microentorno uno lo puede controlar. Exacto. El microentorno yo lo puedo controlar y el macroentorno no. ¿A qué se refiere con que lo puedo controlar? Que yo puedo generar medidas o iniciativas en mi empresa que me permitan mejorar, ¿ya? Cuando yo hablo del microentorno yo me refiero a lo que es las fortalezas o debilidades. ¿Se acuerdan de eso? Yo mis fortalezas las puedo controlar, sí. ¿O las puedo mejorar? Sí. Y mis debilidades también. Por ejemplo, si yo digo que una de mis debilidades es ser enojona, bueno, yo me enojo por todo. Es una debilidad. Pero yo lo puedo mejorar. Sí. Sí puedo. Poner es una variable que yo puedo controlar. Pero cuando yo hablo del macroentorno, me refiero al macroentorno externo, a variables que yo no puedo controlar, no puedo hacer nada. Si esto ocurre, yo no puedo hacer nada más que afrontarlo y tratar de adaptar mi estrategia a lo que está ocurriendo, que es lo que le explicaba yo al comienzo, ¿cierto? Con la pandemia, yo no puedo hacer nada, no puedo controlarlo, pero sí puedo tratar de buscar estrategias que me permitan afrontarlo de la mejor manera hasta que pase, ¿ya? Pero organizarse. Claro. ¿Qué elementos están dentro del microentorno? Los clientes internos y externos, los proveedores, los intermediarios, mis competidores y los órganos reguladores, en este caso las fiscalizaciones, Servicio de Impuestos Internos, el CEREMI, etc. ¿Ya? Y dentro del macroentorno,
¿Quién se acuerda lo que estaba? ¿Alguien se acuerda? La política, el clima y esos lugares, cosas así. Claro. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con variable demográfica? O sociocultural. O tecnológico. ¿Alguien se acuerda? Puede ser que una empresa no puede llegar a, por ejemplo, a algún país que no tiene como ese tipo de cultura funcionar ahí. Claro, ¿qué pasa si yo no analizo el tipo de cultura de un país y llego con una empresa totalmente diferente? ¿Qué puede pasar? Lo que debería tener. ¿Cómo, Duan? Quizás no llegue a tener el éxito o Claro. algo así. Tal vez no funcione. O sea, si yo vendo traje de baño, y se lo explicaba siempre, digo, no, soy una empresa súper famosa en Europa, experta en traje de baño, y me voy a vender a Punta Arenas, a la Antártica. ¿Me va a servir? ¡No! No. O el ejemplo pesado que les daba yo, les decía, ¿me sirve vender barco en Bolivia? No, porque no hay mar. No puedo vender barco. Entonces, ¿cómo yo puedo anteponerme a eso, a de cometer un error? Con el macroentorno haciendo un análisis, ya, previo. ¿Cuál era el análisis que se hacía para evaluar el macroentorno? Empezaba con P. El PETA. Esta. Oh, bueno, para. Muy bien, entonces cuando yo quiero analizar el macroentorno, el lugar no se la cree. ¿Por qué yo no he dicho nada? Pero si aquí me sale, ya no importa. El Nicolás dijo el PETA, ¿cierto? Lo dije yo, profe. Hoy no te cuento tan mal. Ya. Bueno. ¿Y cuál es la matriz o la forma que yo utilizaba para analizar el microentorno? El FODA. El FODA. Muy bien. No, de ruta. El FODA. El FODA. Entonces, Oye, anote bien. Ya. Entonces, cuando yo le pido hacer análisis del macroentorno, usted lo hace con el PETA. Y cuando tenga que hacer análisis del microentorno, usted hace un FODA. ¿Ya? ¿Alguien tiene una duda hasta ahí? No. No. Ya van a ser las 10:30, así que vamos a hacer aquí el corte y se vuelven, yo voy a dejar aquí pausado en silencio, se vuelven a conectar a las 10:40. ¿Estamos? No. Resumamos, recapitulemos, a ver si se acuerdan. ¿Cuáles eran las 3 cosas más importantes de una empresa? Que sin eso no podía existir. ¿Qué era? Las personas. La persona, la estructura. Estructura, ya, Sí, ¿y el qué más? objetivo en común, El objetivo en común. ¿Cuál es el objetivo en común a corto plazo de una empresa? la misión. La La misión. misión. Muy bien. ¿Y el objetivo a largo plazo de una La empresa? visión. La La visión. vida. La visión. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre el macro y el microentorno? El microentorno se puede controlar y Que- el macro no. ¿Ya? ¿Karen? Eso mismo, que se puede controlar el microentorno y el otro no. Ya. Muy bien. Entonces, hasta ahí, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia principal diferencia que existía entre la principal diferencia que existía entre la etapa de la administración? Primero decíamos, ¿se acuerdan que era una etapa más relacionada con la estructura, con el objetivo era solo vender y producir, y después se enfocó en las personas, ¿ya? Hasta ahí quedamos, ¿cierto? Sí. Luego, hablamos del entorno. Dijimos que había un macro y un microentorno, ¿ya? Y... se me pasó. Ahí. Porfa, chiquillos, traten de no hacer otras cosas que se escuchen los micrófonos. Alguien ahí Sí, está con buscaba un silencio en teclado. los micrófonos. Si está haciendo algo, siléncielo, si no, para que los demás escuchen. Martín, se te escucha. Ya. Otra cosa importante, otro elemento esencial dentro de las organizaciones son los grupos de interés o los famosos stakeholders, ¿ya? Dentro de los grupos de interés de una empresa tenemos a los empleados, a los inversionistas o propietarios, los proveedores y los clientes. ¿Qué significa el grupo de interés? Que son las personas a las que yo debo enfocar mi estrategia y satisfacer las necesidades de ellos, ¿ya? Si yo tengo mi grupo de interés de mi empresa satisfechos,
ellos van a generar en mí cierto aporte o cierto incentivo, ¿ya? Lo que mencionábamos anteriormente de esta relación que sea de mutua. Por ejemplo, si yo con mis proveedores cumplo con las fechas, siempre les pago lo que les debo pagar, nunca ando con cosas extrañas, probablemente ellos me aporten con mejores materias primas o me aporten con mejores precios, ¿cierto? Etcétera, y siempre van a estar motivados a tener mejores condiciones hacia mí. Pero ¿qué pasa si yo trato mal a mis proveedores o no les pago en las fechas? Van a dejar de traer las cosas a nosotros. Probablemente nos manden las cositas ahí, las que estén más o menos, ¿ya? En el caso de los inversionistas, ellos me aportan a mí un dinero, ¿ya? Este dinero que ellos me aportan está motivado por el obtener una rentabilidad. Pero si yo no les doy esta rentabilidad o no les doy la información de cómo va la empresa, ellos van a querer seguir invirtiendo en mí. Probablemente no, porque van a tener la duda, porque si yo no les presento un informe mensual o semanal de cómo me está yendo, ellos van a empezar a tener dudas y decir, pucha, tal vez no debería invertir aquí porque no sé si estoy ganando o no la plata que me dijeron, ¿ya? En el caso de los clientes, obviamente ellos me aportan al momento de adquirir un producto o un servicio, ¿ya? Y por eso es importante estar dentro de los grupos de interés, al igual que los empleados, ¿ya? Esto todo debe ser una relación mutua y ser recíproco, ya que ambos obtenemos beneficios y ambos nos aportamos. Eso es lo importante. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? No. Estamos. No. Ya. ¿Qué es la motivación? ¿Qué es alguien motivado? Una persona que cumple con lo que quiere. Por ejemplo, si una persona, ¿cierto?, tiene las cosas que quiere, probablemente esté motivado, ¿cierto? ¿Qué otra forma? Que tenga iniciativa. Ya, tener iniciativa, pero ¿qué me genera? Tenemos que entender que para muchos la motivación es consecuencia de algo, ¿cierto? Eso es lo que nosotros pensamos comúnmente. Yo estoy motivado siempre y cuando ocurra algo. ¿Eso es así o no? ¿O yo me puedo motivar solo de la nada? Bien. También, ¿cierto? Hay diferentes teorías que hablan de la motivación. Nosotros hemos conocido principalmente una, ¿ya? Pero ahora vamos a hablar de dos. Aquí tenemos una estructura que muestra de manera jerárquica las necesidades, ¿ya? ¿Se acuerdan lo que era una necesidad? ¿Qué era una necesidad? Era algo que te satisfacía, algo así. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir qué es una necesidad? Busque por ahí por su celular, en el computador, no sé. ¿Qué es una necesidad? La falta de algo, ¿no? La falta o carencia de algo. Por ejemplo, Philip Kotler define la necesidad como una sensación de carencia de algo, un estado fisiológico o psicológico, cuando a mí me falta algo, ¿ya? ¿Qué significa esto? Yo puedo vivir sin no, ¿cómo explicarlo? Yo les decía, por ejemplo, la necesidad es algo que se necesita, que yo no puedo vivir sin ello. ¿Puedo vivir sin respirar? No. ¿Puedo vivir sin ir al baño? No. No. ¿Ya? Entonces las necesidades son algo que yo necesito para poder existir. ¿Podría vivir sin amigos? Sí. Pero el amigo no necesariamente humano, puede tener un perro, un gato. Nosotros somos seres que necesitamos vivir en cierta comunión o tener cierto grado de sociabilización, ¿ya? Claramente hay gente que es muy social y tiene muchos amigos, otros que tiene solo uno, etcétera. Pero nosotros necesitamos de afecto, por ejemplo, dice ahí. ¿Alguien puede vivir sin afecto? No. Difícilmente, ¿ya? ¿Qué pasa con las personas que en su vida no han alcanzado nada o no han tenido alguna meta? Tan triste. Tan triste, ¿cierto? Por eso es que es importante para yo, como dice aquí, estar feliz o sentirme motivado, necesito ir satisfaciendo a lo largo de mi vida diversas necesidades, ¿ya? Entre ellas tenemos las fisiológicas, de seguridad, social, autoestima y autorrealización, ¿ya? ¿Se acordaban de algo de eso?
Yo le enseñé la que era la pirámide de Maslow. ¿Ya? Por ejemplo, Maslow dice que a medida que nosotros somos pequeñitos vamos teniendo ciertas necesidades y luego vamos creciendo y vamos requiriendo más para ser feliz. Cuando yo soy un bebé, yo soy feliz simplemente satisfaciendo mis necesidades fisiológicas, ¿cierto? Y yo soy un bebé pequeño. Tomo leche, como, hago pipí, ¿cierto? Hago caca y con eso estoy feliz, ¿cierto? Eso es lo que dice Maslow. Yo soy feliz simplemente satisfaciendo mis necesidades fisiológicas. Una vez que ya estoy un poquito más grande, ¿yo qué busco? Seguridad. ¿Qué me da esa seguridad? No necesariamente en un trabajo o un hospital, centro de la salud, también me la puede dar mis papás, ¿ya? Eso es lo que trata básicamente la pirámide de Maslow. Me dice que a medida que yo voy creciendo, voy adquiriendo nuevas necesidades que debo ir satisfaciendo para ser feliz, ¿ya? ¿Un bebé busca autorrealizarse? No. No, porque es pequeñito todavía. Pero probablemente va a llegar a una etapa en su vida, ¿cierto?, que va a querer conseguir la autorrealización, ¿ya? ¿Qué pasa si yo no tengo alguna de estas necesidades satisfechas? Como decía el Dubán anteriormente, probablemente sea una persona que esté triste, ¿ya? Eso es lo que quiere decir esta teoría, que es de Maslow. Después tenemos otra teoría, no sé si ustedes se acuerdan de esta o alguien sabe cuál es. ¿Cuál? La que está ahí en la pantalla. Aquí me habla algo de efecto de higiene y factores motivacionales. ¿Lo habían visto? ¿Alguien se acuerda? ¿Para qué no? Entonces, esta teoría que tenemos aquí, bueno, la anterior era la teoría de Maslow y esta de aquí es la teoría de Friedrich Herbert, ¿ya? Él tiene otra perspectiva para ver la motivación. Él nos dice que los factores de higiene, por un lado, son, ¿cómo decirlo? Son factores que me afectan negativamente a lo que es la motivación, ¿ya? ¿De qué manera? Por ejemplo, si yo voy a hacer un almuerzo, ya tengo ganas, voy a hacer almuerzo, pero si la cocina está sucia, ¿me dan ganas de cocinar? No. Probablemente no, ¿cierto? Entonces como que él apela a que la satisfacción o la insatisfacción de algo se relaciona con factores higiénicos. Bueno, por ejemplo, otro ejemplo, no sé, pucha, quiero hacer mis tareas, pero mi pieza está toda desordenada. ¿Le dan las ganas de hacer tareas? No. No, porque si bien yo tengo las ganas de manera como personal, si llego al ambiente, probablemente eso provoque en mí una sensación de insatisfacción, ¿ya? Y él dice entonces que los factores de insatisfacción se relacionan principalmente con los factores higiénicos, ¿ya? Y si estos factores, en el caso de los higiénicos, son inadecuados o falta algo o está sucio, ¿cierto?, probablemente provoque en mí un efecto negativo, ¿ya? Por más que mis factores de motivación personal estén bien. ¿Se entiende? Vámonos con ejemplo del pololeo. Pues yo tengo todas las ganas de salir con mi pololo o mi polola, ¿cierto? Pero cuando llego y veo a mi polola anda pateando a la perra, como se dice. ¿Qué pasa con las ganas de salir? Uno dice, no, Ya no le dan ganas. ya no le dan ganas, ¿cierto? Entonces tenemos dos teorías que abarcan a dos cosas diferentes, ¿ya? Aquí me dice que los factores negativos son los factores, ¿cierto?, higiénicos, y los factores motivacionales, por otro lado, son los que se relacionan con la satisfacción, ¿ya? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿O estamos claritos? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? ¿Ustedes están de acuerdo con lo que dicen ellos con respecto a la motivación? Sí. ¿Qué tanto depende la motivación de algo mío como algo externo? ¿Cómo? Por ejemplo, si yo digo, bueno, aquí me dicen que en ambas teorías apelan a que yo tengo factores internos y externos que afectan mi motivación. Y que ambos deben estar en equilibrio para que yo sea feliz o esté motivado para hacer algo.
¿cierto? Sí. Pero ¿qué pasa si yo, pucha, en la vida me ha tocado duro, como se dice, y mi ambiente externo no me permite estar motivado? ¿No por eso puedo motivarme? O al revés, por ejemplo, yo en mi ambiente externo, en mi familia, en mis amigos, está todo muy bien, pero yo internamente estoy mal. ¿Eso me permite a mí motivarme o no? A veces te ¿Están motiva así? más. Claro. Entonces, ¿de qué manera yo, si no tengo la motivación como empresa o como persona, tengo dos variables que tengo que evaluar, la interna y la externa? En el caso de las empresas, la interna dijimos, ¿cierto?, que eran las personas, los proveedores, etcétera, y lo externo era la competencia, lo político, lo económico. Pero en una persona, ¿cuál sería el ambiente externo? La familia y el trabajo. Ya, pero por ejemplo, el trabajo puede ser ya, pero dijimos que el ambiente externo son variables que yo no puedo controlar. Ya, yo no puedo controlar que tener problemas familiares, probablemente no, pues cierto, si eso depende de mi mamá, de mi papá, de otras personas. ¿Qué otras cosas también puede ser ambiente externo en lo personal? ¿A alguien se le ocurre? El deporte. Puede ser el deporte. Y el interno, ¿cuál sería mi microentorno como persona? Las emociones, lo Por emocional. ejemplo, lo emocional, ¿cierto? Su salud. Todo- pero mi salud de repente igual depende un poquito de mí, ¿cierto? Si yo tengo autocuidado, depende de mí. ¿Qué más podría ser el microentorno personal? Interno, Lo fisiológico, pues el hambre, claro. la sed del sueño. ¿Y qué tiene que ver esto con el emprendimiento? Que de eso depende la motivación para emprender. Y aquí vamos a dejar el pie para la otra clase, que va a ser la inteligencia emocional. Yo, para lograr mis metas, necesito tener ciertas habilidades y competencias, ¿ya? Si yo voy a ser un emprendedor o quiero tener un proyecto, necesito generar automotivación, porque probablemente yo, ¿cierto?, en mi intento de conseguir mi meta, voy a pasar por tantas cosas que me pueden ir motivando o desmotivando, ¿no? Muchos emprendedores dicen, pucha, tuve este problema, me faltó plata, me faltó esto otro, entonces pueden ir desmotivando. ¿Y qué pasa si un emprendedor se desmotiva? ¿Qué pasaría con eso? Que no va a lograr lo que quiere. Y probablemente termine el negocio y el negocio dura hasta ahí, pues, ¿cierto? Se queda en la etapa de infancia. Entonces, una de las mayores habilidades y competencias que debe generar, ¿cierto?, un emprendedor es la automotivación. Que a pesar de las circunstancias, yo digo, no importa, voy a seguir y me voy a continuar con esto igual, ¿ya? ¿Hasta ahí dudas? ¿Consultas? ¿No? ¿Qué No. pasa con las personas que tienen poca tolerancia a la frustración? Se frustran más rápido. Obvio. Y producto de ¿qué pasa si yo constantemente sufro cosas que me hacen desmotivarme? Probablemente me frustre más rápido. Entonces, hay factores que son muy negativos al momento de querer emprender y no se relacionan directamente con lo que es la empresa. Por eso cuando yo le partí esta asignatura, la idea, si bien vamos a analizar dos variables, ¿sí? Primero la parte, todo lo que es organización, planificación estratégica, estructura, ¿cierto? Eso estamos claros. Pero ¿qué pasa si yo puedo tener todas esas partes bien? Pero ¿qué pasa para atrás con la persona, con el líder? ¿Qué pasa si carece de competencia, de habilidades, no tiene motivación, no tiene ganas de hacer las cosas, o tal vez, pucha, me encantaría hacer un emprendimiento, pero no tengo las habilidades de comunicación efectiva que me permiten, ¿cierto? ¿Qué pasa con la empresa? ¿Va a servir? No. No. Entonces, primero, en el emprendimiento vamos a trabajar habilidades y competencias de un emprendedor o de un líder, y después vamos a ir a la parte, ¿cierto?, de planificación estratégica y el plan y todo, ¿ya? Si bien ahora vamos a empezar con las clases, yo ahora estoy trabajando en un documento
Drive, cosa que puedan ir siguiendo ustedes con su plan de negocio y va a ser como paralelo, porque el proyecto de emprendimiento va a ir sí o sí, vamos a buscar las maneras de... Yo sé que todos tienen su grupo ya, ahora si alguno se modificó o tienen algunas cosas ahí, vamos a ir haciendo ya reuniones por grupo para conversar el tema. Así que ¿Qué grupo? los de emprendimiento. Ustedes ya algunos tenían hasta la idea lista ya. No me acuerdo. Así que, bueno, Nomás no tenemos mucha mente. ya, pero ahí yo les voy a dar ¿Qué la grupo de libertad nuevamente de- de, qué hay que hacer? no, pues de proyecto PYME. Ah, ya. Entonces yo les voy a dar la libertad después, o si quieren reestructurar los grupos o les gustaría mantener, entonces, pero ¿cómo vamos a funcionar ahora? Vamos a trabajar las clases, obviamente, primero lo que es habilidades, y en paralelo vamos a seguir avanzando con lo que es el emprendimiento, el proyecto PYME. Voy a hacer que mira, yo les digo, en lo que es la guía y esas cosas, no dependen de mí, dependen directamente de UTP. O sea, si UTP me dice que hay que mandar 2 guías, yo tengo que trabajar en función de eso. Pero yo lo que voy a hacer ahora es que todas las guías de aquí en adelante sea un documento, cierto Drive, que sea la continuación del mismo trabajo que ustedes están haciendo del proyecto PYME, ¿ya? Entonces, la primera guía, si bien ahora, no sé, pues podemos hacerla de la primera parte del plan de negocio, pues, ¿ya? Pero todo va a ser continuidad y ahora van a empezar a trabajar con sus respectivos grupos. Y los otros guías de aprendizaje que van a ser complementarias, pero eso ya obviamente va a ser de la materia, porque mi intención no es sobrecargarlos con cosas innecesarias, sobre todo ahora que vamos a tener las clases. Con respecto a las clases, como ya les mencioné al comienzo, si bien están siendo grabadas la clase completa, es por un tema de seguridad de ustedes y seguridad obviamente mía, pero estas clases no van a ser subidas a ninguna plataforma. Lo que yo voy a subir va a ser que yo después me voy a grabar haciendo esta misma clase sola y que tratar de que el video dure unos 15-20 minutos, cosa que ustedes después lo puedan ver como retroalimentación, ¿ya? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Dejo los micrófonos Bro. abiertos para que digan cosas. Díganlo. Profe, el grupo era de cuánto era el de emprendimiento? 4, si no me equivoco.